Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Retos de la Sociedad Venezolana. Recuerden que este es un aporte del talento humano de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín para que ustedes puedan entender muchos de los problemas que nos afectan como sociedad. Y uno de los problemas más graves que tenemos en Venezuela en este momento es la incertidumbre por la crisis política que vive el país. Antes de comenzar este programa, conversaba con los dos entrevistados de hoy, estelares, y coincidíamos en algo. Estamos en un juego que está trancado. Hoy vamos a analizar la situación actual política del país, institucional, porque a pesar que usted sienta que padece una crisis política, a pesar que se perciban que hay un deterioro social importante, la mayor parte de esos problemas tienen un fondo social. Tienen una raíz política, y por eso hay que estudiar, discutir sobre las circunstancias políticas que están en este momento afectando al país. Hoy estaré acompañado de dos destacados expertos en la materia. El primero de ellos es Jesús Castillo, licenciado en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad Rafael Urdaneta, con maestrías en Dirección y Gestión Pública Local y en Gerencia de Proyectos de Investigación y Desarrollo. Es aspirante a doctor en Ciencias Políticas en la Universidad del Zulia. También está con nosotros Efraín Rincón, licenciado en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad Rafael Urdaneta, especialista en investigación aplicada, especialista en estrategia y comunicación política y además tiene un máster en gerencia de empresas de la Universidad del Zulia. Con ellos, por supuesto, estaremos analizando la muy compleja situación política que vive el país. Repito, al día de hoy pareciera que esto no tiene una salida ni automática y mucho menos mágica como muchos de los pobladores de este país desean. Jesús, ¿cómo evalúas cuál es la situación actual de la crisis política en Venezuela? Bueno, saludos a todas las personas que nos están viendo en este momento y saludos al profesor Efraín Rincón, acá que compartimos el escenario. Mira, sin ninguna duda, en este momento la incertidumbre es alta. Primero porque el gobierno nacional no ha tenido ningún proceso de rectificación a la actual situación económica que tiene el país, que por supuesto tiene que pasar por un proceso político. Desde el pasado 6 de diciembre de 2015 habló el país claramente en esas elecciones. Correcto. Y el gobierno nacional tuvo la gran oportunidad de rectificar con los errores cometidos que llevaron a la población a votar en contra del proyecto nacional. Eso no se hizo. Recuerdo que lo analizamos días después del 6 de diciembre, lo analizamos acá. Y los mismos errores se están cometiendo. Y los mismos, pero se han agudizado esos errores. Porque primero que las señales claras de mejoramiento de la economía se pudieron dar cuando el ministro Esperaba fue nombrado y se empezaron a tomar algunas decisiones acertadas en el tema económico. Correcto. Y agarró algo que se llama en economía confianza. O sea, la gente empezó a agarrar confianza en los operadores que se estaban dando en Venezuela. Hoy en día, por supuesto, lo que no hay es confianza. No se confía en el gobierno, no se confía en el vocero principal que es el presidente. Y, por supuesto, las esperanzas que están dadas en los sectores que representan la Mesa de la Unidad Democrática están como catados de brazos porque todo lo que intentan hacer para mejorar o en el tema legal, en el tema operativo, en el tema de las gobernaciones, en el tema de las alcaldías o en el tema del revocatorio, no tiene un asidero de éxito. Y eso, por supuesto, agobia mucho más a la sociedad en este momento. ¿Cómo estamos ahorita? Estamos en un juego que el gobierno nacional no tiene pueblo, pero tiene instituciones. Correcto. Y quien tiene el pueblo ahorita es la Mesa de la Unidad Democrática, pero no tiene elecciones. Entonces, al no tener elecciones, la gente obviamente se siente con la esperanza limitada en que puede venir el cambio, pero no ve dónde puede haber el cambio. Por eso que vimos la manifestación del 1 de septiembre, que por cierto fue muy grande, fue bien organizada, fue pacífica, pero 12 horas después hubo un cacerolazo en Margarita y la noticia de la gran concentración del 1 de septiembre se concentró en el cacerolazo. Y ahora hemos visto otras manifestaciones de calle y no es que la gente no quiera salir, porque la gente sigue molesta, sino que la gente lo que quiere es buscar resultados rápidos y esa es la estrategia que hoy en día debe reorganizar a los voceros de la Mesa de la Unidad, de construir una vocería nueva, de construir nuevos planteamientos, reanimar la calle, en el sentido práctico de explicar lo que está ocurriendo y también explicar hasta dónde pueden llegar los actores de la Mesa de la Unidad en este momento en el país. Efraín, tu visión, ¿cuál es la situación actual en la que estamos? Muy compleja. Yo creo que nunca habíamos vivido una situación tan compleja en la historia republicana de Venezuela. En los últimos 60 años, con la inauguración del sistema democrático, Venezuela experimentó crisis muy significativas,
pero habían circunstancias desde todo punto de vista que impulsaron la búsqueda y la construcción de una solución, porque a pesar de la crisis había un proceso de institucionalidad que hoy día está absolutamente destruido. Entonces, frente a esta situación estamos observando una crisis de gobernabilidad, de gobernanza, hay una ilegitimidad por desempeño, el gobierno no está en capacidad de tomar decisiones fundamentales que puedan enrumbar a Venezuela por senderos mucho más claros, más justos para todos. Están encerrados en el mantenimiento de un poder que comparto con Jesús, apoyado en unas instituciones secuestradas, pero que día a día la legitimidad se va erosionando de manera vertiginosa. Entonces, un gobierno que tiene mucho temor, porque yo creo que hay que decirlo, mucho temor de lo que pudiera venir una vez sea desalojado democráticamente del poder. Y por otro lado, tenemos un país que mayoritariamente exige cambio, absolutamente cambio, y esa exigencia legítima por demás no tiene un asidero, no tiene una respuesta en el tiempo que amerita la necesidad y la urgencia de la sociedad. Entonces, sin gobernabilidad, con expectativas de cambio, pero que no pueden ser materializadas, por lo menos a corto plazo, los niveles de incertidumbre se acrecientan y hay un escenario importante que yo creo que debemos evitar a toda costa, el gobierno como principal responsable, el de una explosión del sistema, porque este sistema político ya no da para más. Ya no da para más. Yo quiero que ese tema lo analicemos al regreso, Efraín, porque las expectativas de cambio, ustedes dos son encuestadores, las expectativas de cambio son muy elevadas, la gente está desesperada y eso nos puede llevar a ese escenario muy adverso de la violencia en las calles que a nadie le conviene y a nadie le interesa. Por eso vamos a tratarlo en el próximo segmento. Vamos a una pausa y ya venimos. Continuamos en este espacio dedicado hoy al análisis sobre la muy compleja situación política. Efraín, tú en el segmento anterior afirmabas que hay una enorme expectativa de cambio y que si no existe la posibilidad de drenar democráticamente esa aspiración de cambio pueden ocurrir escenarios muy difíciles. ¿Cuál es la evaluación que tú haces de la opinión pública en este momento? ¿Cómo está el clima de opinión en este momento en relación con la posibilidad de un cambio? Mira, el cambio impulsado por una crisis que crece con el pasar de los días. La percepción sobre la situación del país cada día se hace más grave. La última encuesta de Consultores 21 establece que el 85% de los venezolanos perciben que la situación está muy mal. Pero hay un 89% que percibe que hoy día estamos peor que hace un año atrás. Y un 70% que vamos a estar peor en los próximos 6 meses. 7 de cada 10 venezolanos no creen que el presidente tenga la capacidad para resolver la crisis del país. 86% de los venezolanos piensan que el país que está pensando Maduro no es igual al país que ellos quieren. De tal manera que nosotros estamos observando allí que el gobierno va por un camino y el país va por el otro. Y lo importante es que logremos un encuentro entre esos dos países,
porque si no nos vamos a ir a la deriva. Y entonces aquí yo he planteado de manera consciente y reiterada la idea de que los partidos políticos hoy día deben tener una posición pedagógica, porque si bien es cierto, todo cuanto han hecho pareciera que no tuviera respuesta o resultado de inmediato, se están haciendo bien las cosas. Yo le quisiera preguntar a la gente, a ustedes, imagínense este momento sin una mesa de la unidad democrática. Por lo menos allí hay un proceso que pretende unificar la divergencia que es natural, es la esencia natural de la democracia. Claro. Han habido problemas, habrán problemas, pero bueno, esos partidos políticos tienen que conectarse con la gente, sensibilizarse con la gente, acompañarlos y presentarles propuestas factibles y decirle a la gente que el tiempo a veces no es lo que uno desea, no es cuando uno lo quiera, sino cuando la dinámica política lo permita. Porque estamos dentro de un proceso. Yo creo que la gente entiende eso, pero hay que seguir insistiendo. Lo que nosotros estamos viviendo es una situación inédita. Correcto. Yo me atrevería a decir que en toda América Latina no ha habido un proceso político como el venezolano, ni la revolución sandinista, ni la revolución cubana, ni lo que pasó en el Brasil, ni el peronismo argentino. Lo que está viviendo Venezuela es inédito porque precisamente este proceso se fortaleció en el siglo XXI, un siglo de la era globalizada, un siglo donde el conocimiento y las ideas son el elemento fundamental para alcanzar el desarrollo de las sociedades, y nosotros hemos retrotraído, nos hemos ido 50, 60, 80 años para atrás y se ha destruido todo lo que es la normalidad institucional de la República. ¿Cómo salir de este sistema o de este fenómeno inédito? Yo lo llamo anormal. La gente cree que a veces es porque la mesa de la unidad le falta valentía para solicitar el revocatorio y la gente no termina de entender de que este es un sistema inédito, de un problema inédito y es un sistema normal. ¿Tú crees lo mismo? Sí, estoy convencido que es así. Primero que hay que recordar que lo que preocupa en este momento es que si el gobierno nacional, que está compuesto obviamente por el Poder Ejecutivo, pero también está compuesto por 20 gobernadores en ejercicio, 265 alcaldes en ejercicio, tiene casi el 87% de los concejales del país, tiene más del 92% de los diputados legislativos y una representación en la Asamblea Nacional. ¿Por qué este grupo, que también está gobernando el país con el Ejecutivo, nos llama a la reflexión al presidente Nicolás Maduro, que además es presidente del PSUV? Porque el liderazgo de Nicolás Maduro y los errores, el rechazo al gobierno de Nicolás Maduro, también en unas encuestas, refleja que crece tan rápido como la inflación en Venezuela. O sea, que todos los días crece el rechazo al gobierno. Entonces, si ese liderazgo de Maduro está en constante rechazo, está exterminando el liderazgo regional y está exterminando el liderazgo local, también los representantes del PSUV y el Polo Patriótico, porque no ha habido un llamado a atención. Hoy 14.700 funcionarios de las Fuerzas Armadas están en posiciones civiles en Venezuela. Eso quiere decir que si hoy Padrino López, el ministro de Defensa, dijese, mañana todos los civiles, todos los militares que están en el gobierno se uniforman, este es un país uniformado completamente. No hay un puesto estratégico del gobierno que no esté un militar. Entonces, entendiendo todo este proceso, la única manera que se puede estrancar el juego es reconociendo estos actores. No es estratégico cuando algún vocero pueda decir, vamos a salir del gobierno, es que vamos a exterminar todo lo que representa el gobierno. Pienso que ahí debe haber otro tipo de discurso, otro tipo de vocero, hay que hacer un tipo de lo que llaman o el lobby, o hay que hacer el cabildeo, porque de una u otra manera tú tienes que hablar con esos actores. Si en todas las encuestas del país se mantiene entre un 18 y 22%, la gente que dice que está duro con el chavismo, que está duro con el gobierno, quiere decir que hay más de 4 millones de personas
que a pesar de toda esta crisis que están viviendo todos los venezolanos, ellos se mantienen ahí, por algo será, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso que se dice y por eso que es el gran momento de las grandes negociaciones. Pareciera que en muchos de los casos no se tuviese la capacidad de entrar a negociaciones en momentos de conflicto. Pareciera que se fuera todo o se dice todo desde un micrófono, desde una cámara, desde una radio, desde una televisión y no se hace política bajo la mesa, que es normal. Ahí tenemos el proceso ahorita más inédito en Colombia, correcto, donde las fuerzas revolucionarias, la FARC y el gobierno durante tantos años que se han peleado, están entrando inclusive a un proceso de un plebiscito que en este momento está, por supuesto, el pueblo colombiano participando, dándole perdón, nada más y nada menos, que a unas fuerzas revolucionarias que hicieron tanto daño a tanta familia colombiana, pero hay que pensar en el futuro. Y yo creo que este es el momento de pensar en el futuro de Venezuela, donde todos los venezolanos queremos, obviamente, un mejor futuro. Jesús, tú mencionaste que el gobierno tiene todo un poder político, tiene una estructura, alcaldes, gobernadores, concejales, diputados. ¿Por qué no se mide? Vamos al próximo segmento a analizar eso para que la gente entienda pedagógicamente por qué el gobierno le cierra las puertas al revocatorio y a cualquier proceso electoral. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Jesús, en el segmento anterior, tú hiciste una afirmación que comparto. El gobierno tiene toda una estructura política, que viene, por supuesto, de los momentos de hegemonía política electoral que ellos tuvieron. 20 gobernaciones, alcaldes, concejales, diputados. ¿Por qué el gobierno no se mide? Explícale a la gente las razones por las cuales el gobierno le cierra la puerta al revocatorio, le cierra la puerta a unas elecciones regionales. Bueno, sencillamente porque no se rectificó desde hace muchos años atrás. Hoy en día, inclusive, si el gobierno nacional lograse entregarle a los sectores productivos venezolanos, unos hablan de 25.000 millones, otros hablan de 40.000 millones, otros hablan hasta de 60.000 millones. Según el inventario que hizo el exministro Pérez Abac, decía claramente que con 25.000 millones se arrancaba el aparato productivo venezolano para pagar las deudas internas, deudas externas y traer, obviamente, todos los materiales importados que se necesitaba para empezar a la semilla, la producción. Si el gobierno tuviese todo ese dinero, no hay capacidad, primero de aquí al 31 de diciembre, de darle comida a todos los venezolanos. Es correcto. ¿Ok? No hay capacidad de restablecer todo el daño que se ha hecho a nivel de las instituciones y a nivel del aparato productivo. Esto quiere decir que el gobierno del presidente Nicolás Maduro, él por sí mismo, no tiene la capacidad de ganar ninguna elección. Y como lo decíamos en el segmento anterior, se comió liderazgo regional, se comió liderazgo local. Quiere decir que si van a elecciones a gobernadores... ¿Pero existía ese liderazgo sí, o era el liderazgo de Chávez? Bueno, no. Chávez, de una u otra manera, tenía un gran poder, pero también habían posiciones regionales y locales que en las elecciones, porque recuerda que electoralmente, como el voto es emocional, muchos ciudadanos cuando votaban podían votar cruzado. Yo podía tener una tendencia política, pero podía votar por el alcalde que no era de mi partido, por el gobernador no era de mi partido, no negociaba el voto nacional, pero reconocía el liderazgo regional y local. Eso había pasado en Venezuela desde la descentralización. Correcto. Pero ahora no, porque ahora el problema es tan magnitud. El 6 de diciembre del año 2015 quedó demostrado que no fue así. Ningún liderazgo regional pudo frenar la crisis nacional. Entonces, hoy en día, si las encuestas te dicen que cada día crece el rechazo, que no se ha hecho nada para rectificar, que la gente no está viviendo mejor, que hay hambre y que el aparato productivo venezolano y el bolsillo está exterminado y que hay un gran éxodo, obviamente no hay ninguna posibilidad de ganar ningún evento electoral. Llámese revocatorio, llámese elecciones regionales, llámese elecciones hasta una junta de condominio. Entonces, obviamente, si el gobierno no tiene pueblo, pero tiene instituciones, está utilizando sus instituciones para no hacer revocatorio, para no hacer elecciones regionales y para no hacer ningún proceso electoral. Pero en algún momento tendrá que hacerlo. Si el revocatorio lo deja para el año que viene, el gobierno se queda en cambiamos de nombre en la presidencia de la República, pero el gobierno se queda. Ahora, bajo este esquema, sin dinero y sin posibilidades de cambiar, bueno, sin intención de cambiar, ¿para qué el gobierno busca ganar tiempo? Así es, totalmente, pero yo quiero además decirle a nuestros televidentes con cifras por qué el gobierno no quiere medirse. De octubre del 2012 a abril del 2013,
la muerte del presidente Chávez, la elección del presidente Maduro, el oficialismo perdió 800.000 votos en 6 meses. Del 2013 al 2015, 6 de diciembre, el oficialismo perdió 2 millones de votos. Eso significa que en menos de 3 años, el presidente Maduro dilapidó el capital político del PSUV en casi 3 millones de votos. Y para todos los que nos están viendo, nada es igual la situación de diciembre, del 6 de diciembre, a lo que estamos viviendo hoy día, 9 meses después. O sea, con una situación tan explosiva, de un deterioro descomunal como el que estamos viviendo como sociedad, esa base de sustentación política se ha erosionado prácticamente. No hay una sola encuesta de opinión pública en Venezuela que manifieste de manera abierta que el gobierno puede ganar la elección. No puede ganar ni elección de referéndum, ni elección regional, ninguna elección. Porque, entonces, ¿cuál es el escenario, Efraín? ¿No habrá elecciones? Bueno, hasta el 2018. Yo lo que creo es que el gobierno está siendo secuestrado por unos radicales. Coincido contigo. ¿No? Ese es el grave problema de aquel lado, porque de este lado, del lado de la oposición democrática, hay radicales, y hablábamos fuera de cámara, pero radicales que hablan. Allá hay radicales que actúan, que dan órdenes, que tienen cosas que perder. Es correcto. Y tienen que defenderse a como dé lugar. Entonces, este es un gobierno irresponsablemente secuestrado por un grupo de radicales que es pequeñísimo. Es un número irrisorio, muy pequeño, que prefieren salvar su pellejo hasta no sé cuándo, sin importar que este país se vaya a la deriva. Entonces, ese es el grave problema que tenemos. Y ojalá los amigos del PSUV, los amigos del oficialismo, entiendan que el hecho de alargar no solo la agonía de este pueblo que ya está harto, con muchísima justicia, ya está harto, sino que esta tosudez puede acabar definitivamente con la posibilidad de una conquista al poder, democráticamente hablando, por un sector que por casi 18 años gobernó el país de manera hegemónica. Entonces, eso es importante, no que lo entiendan solo los opositores, sino que ese pueblo que está apoyando o que apoyó el proceso revolucionario y hoy día tiene serias dudas, presione a sus dirigentes naturales para que hagan un stop, para que frenen esta locura que nos está acabando, destruyendo como sociedad, y podamos entonces normalizar esta situación, porque, repito, yo estoy de acuerdo contigo, tú también lo dijiste, la parte económica no se va a resolver si no hay un cambio de modelo político. Sin decisiones políticas coherentes, fuertes a lo mejor, no es posible echar a andar el aparato productivo. Pero además yo creo que con país. este gobierno, así este gobierno cambia radicalmente su modelo económico, la falta de confianza en el gobierno. No, claro. Hay una incredulidad terrible. Con este gobierno no hay posibilidad ni de presente ni de futuro. Totalmente de acuerdo. Hay que salir del gobierno democráticamente. Porque el otro camino a mí no me agrada. No hay otro camino. Los otros dos caminos, que se quede el gobierno o que haya una explosión social. Claro, pero es que el problema acá es la democracia o lo que se está haciendo o la guerra. Es correcto. Ajá. ¿Y quién tiene los armamentos? ¿Quién va a poner los soldados? Yo ¿Quién creo va que a poner es el momento a de los los guerreros? negociadores hábiles de ambos sectores. Yo quiero que en el próximo segmento hablemos de la posibilidad del diálogo, de una negociación, y que la gente entienda que la palabra negociación no significa algo turbio, y además una posibilidad, la de una transición cívico-militar en Venezuela. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos.
Efraín, se ha hablado mucho del diálogo, de la posibilidad de un diálogo. Hace algunos días hubo 2 reuniones, casi 3, que se mantuvieron en secreto. Se habló de negociación. Los radicales de la oposición, que hablan demasiado, empezaron a hablar de algo turbio, de negociados, de acuerdos que buscaban posponer el revocatorio. ¿Es posible un diálogo, una negociación en Venezuela en este momento? Yo no sé si será posible, pero es necesario. Correcto. Yo no sé si hay condiciones de parte del gobierno y de algunos sectores de la oposición para que puedan promoverla. Pero los que pensaban que el diálogo era un invento de alguien, hace unos meses atrás, no estoy hablando de hace años, hace unos meses atrás, hoy están convencidos que es una necesidad. Y tenemos que decirle a la gente, de manera muy responsable, que la política es el arte de la negociación, de los acuerdos, y que negociar no significa ser traidor, ni venderse, ni ser débil, ni ser colaboracionista del régimen. Negociar significa ceder posiciones. Correcto. Aquella parte y esta parte. Acordarse. ¿Acordarse para qué? Para que la salida sea pacífica y no violenta. Para que la transición sea una realidad y no sigamos enquistados en un gobierno moribundo, pero que sigue manteniendo el control de las instituciones. Entonces yo creo que este es el momento de negociar. Ahora, ¿con quién se va a negociar? Esto es importante, porque lo que tú estás oyendo como alaracas, como loros viejos, es porque no están dentro del juego. Correcto. De ambas partes. De ambas partes, no están dentro de la negociación. Y de alguna manera ellos piensan que gritando, metiendo miedo, alborotando, están proyectando una posición de poder, cuando lo que están diciendo efectivamente es: por vida de Cristo, métanme en el paquete porque ustedes me dejaron fuera y yo tengo mucho que perder, sobre todo los del gobierno. Entonces yo creo que aquí debe la sindéresis, la prudencia, la responsabilidad histórica con un país. Mira, qué extraordinario sería que este gobierno dijera: estoy equivocado y voy a colocarme de un lado para que esta Venezuela siga adelante y me voy a comprometer a rectificar, a mejorar, porque estamos en capacidad de volver nuevamente al poder político. En política no hay difuntos, no hay fallecidos, pero debe haber posiciones de sabiduría, de sapiencia, de rectificación para obtener esa confianza que se ha ido erosionando tan dramáticamente en estos tiempos. Jesús, hablemos claro. Hacer revocatorio en el 2016 es casi que imposible. El gobierno no lo va a permitir. Ahora bien, ¿eso acaba con las posibilidades de un diálogo, de una negociación? No. ¿Es factible una transición cívico-militar en Venezuela? Y te hago un inciso, tomando en cuenta que quienes promovieron esas reuniones, algo informales que se dieron, no fue la oposición, fue el mismo gobierno. O sea que el gobierno está en una parte del gobierno, porque no hay que hablar como un gobierno, como un todo, una parte del gobierno está de acuerdo que deben ceder el poder. ¿Es posible una transición cívico-militar en Venezuela? Mira, ahorita el escenario está hecho para todas las posibilidades. Lo cierto es que el gobierno nacional necesita oxígeno, porque está asfixiado, está en una UCI, está muriendo. Entonces necesita, obviamente, tener señales de vida. Y para tener señales de vida, qué mejor decir a voz populi, con un ataque internacional que tiene, con presiones nacionales, con presiones en los internos. Hay que recordar que el gobierno tiene muchos grupos también alrededor, los rusos, los chinos, los cubanos, los grupos internos que tiene. Inclusive, aquí hay gente que tiene que los CLAS, que el poder comunal. Aquí hay muchos intereses, demasiados. No solamente es el poder de Nicolás Maduro, sino lo que representa esa estructura de poder. Por eso es que sin ninguna duda, hoy está en el juego, primero, que los actores, coincido con el profesor Efraín, deben tener una visión mucho más amplia del problema. Segundo, no es un problema personalizado, es un problema colectivo. Y tercero, que de una u otra manera
Es el momento de ceder espacios. Y ceder espacios hay que tener también humildad para ceder espacios. Ya se cometieron los errores, ya eso no se puede arreglar de la noche a la mañana, pero obviamente el país necesita seguir adelante. En este momento el espectador, es como cuando estamos en un juego de béisbol. Tú vas a un equipo y tú desde la tribuna le gritas al jugador, te ponchaste, corriste, no bateaste o criticas al manager. Pero eso es de tu equipo. No es fácil pegar una pelota en 90 millas, hay que estar ahí en el home. Entonces obviamente en este momento los espectadores, los que tenemos negociando, son esos los voceros. Hay unos representantes en la MUC, hay unos representantes del gobierno. Esos son los que hoy representan ese proceso de negociación. Y sí sería inteligente para los dos actores incluir a otros voceros que vayan construyendo esta estructura, porque obviamente si aquí hay un proceso de explosión social, aquí hay un golpe de Estado nuevamente, entre el proceso cívico-militar, entre negociación, podemos perder todos y reconstruir el país es mucho más difícil. Por eso es que hoy hay que tener mejor visión de lo que está ocurriendo y quizás no hay que satanizar las negociaciones ni el diálogo. Yo creo que hay que darle confianza a los actores en este momento porque son los que son. Si alguien más quiere ser actor, bueno, construya ese escenario. Y tú puedes ser un actor desde tu sociedad, desde tu casa, desde tu vecino, correcto, desde tu trabajo, desde tu familia. Porque también a veces criticamos a los que están arriba, pero desde abajo hacemos muy poco. ¿Ok? A veces no podemos ni controlar una reunión de pares y representantes de un colegio o una reunión de condominio. Ni siquiera una reunión de la gobernabilidad de una casa. Entonces, por eso que en este momento, más que criticar y lanzar este proceso de desconfianza, hay que darle confianza a los actores que están negociando, que están conversando. No es un pecado hacerlo, el mundo entero lo hace todos los días, pero hay que reconocer algo, que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha cometido sumamente errores repetidos. La Mesa de la Unidad Democrática en este momento está intentando ver la manera cómo hace este proceso de negociación, pero hay que entender también que el ciudadano necesita por lo menos una respuesta. Por eso que esa válvula que se necesita, alguna elección, algún cambio, algún proceso, inclusive, como decía el profesor Efraín, si el gobierno termina rectificando algo, bueno, la gente necesita tener mejor calidad de vida. Correcto. Y mientras la gente no sienta mejor calidad de vida, todo proceso es turbio ante la Venezuela que tenemos en este momento. Yo quiero que en el próximo segmento, que es el último, hablemos de los escenarios por venir. ¿Cómo terminaremos este año 2016? ¿Qué esperar en el año 2017? Porque en este marco de tanta incertidumbre, de poca confianza, de mucha incredulidad, la gente cree que si no hay revocatorio este año, todo se acabó y que el gobierno se quedará para siempre en el poder y que aquí no hay ninguna otra vía que resignarse. Vamos al último segmento y, por supuesto, abordaremos ese tema. Ya regresamos. No es fácil en este momento de tanta incertidumbre y tan complejo que estamos viviendo proyectar, pronosticar qué es lo que va a ocurrir. ¿Qué escenarios ven ustedes en este final de año, comienzo del año 2017, Jesús? Bueno, el primer escenario es que económicamente vamos creciendo para atrás. O sea, entonces esto es medio extraño, pero es que no hay ninguna decisión del gobierno que nos indique que vamos a tener un diciembre mejor. Correcto. ¿Okay? Todos los operadores de riesgo, todos los indicadores, toda la parte empresarial y productiva del país, está clara que la inflación va a pasar el 700%, que la escasez está creciendo y que obviamente no se está rectificando en nada. Por eso que parece extraño que si el gobierno quiere ganar tiempo en no hacer un referéndum o no hacer unas elecciones regionales, porque no paralelamente fue rectificando el tema económico para ganar espacios perdidos a nivel electoral. Eso también parece bastante ilógico en este proceso. Y el otro escenario que es que simplemente la Mesa de la Unidad Democrática en este momento necesita conseguir un punto coincidente. Por eso que la mesa de negociación debe tener otros puntos, presos políticos, el tema económico, el tema de inseguridad, el tema de la producción, el pago de las deudas internas. Aquí hay 338 contratos colectivos vencidos. Eso también es un termómetro importante para los que piensen en futuro en Venezuela. Tenemos, por supuesto, un aparato productivo paralizado. Tenemos desesperanza en la gente y por más que el gobierno siga aumentando salarios mínimos o siga dándose tatique y siga dándole más dinero a la gente, por supuesto, ve exterminado ese tipo de... Es más, el último aumento que dio el gobierno fue un aumento tan triste
que la gente no se alegró, la gente se preocupó, porque obviamente mientras la inflación va tan rápida que no encuentras fuerza económica. Entonces, el escenario económico tiene que ser atendido de una u otra manera. Y pienso que si en algún momento en esa mesa de diálogo que está ahorita abierta, se tocan algunos de esos puntos, será un logro para todos. Sin embargo, obviamente, el referéndum yo pienso que no se puede negociar, porque obviamente es un derecho de todos. Correcto. Pero el referéndum se haga este año o se haga el próximo año, obviamente hay otros elementos que tú puedes lograr para avanzar. Lo que sí es cierto es que el gobierno del presidente Nicolás Maduro tienen que entender que no lo está haciendo bien, tienen que entender que cada día lo hace peor y tienen que entender que si no rectifica a corto plazo, el rechazo va a ser cada día mayor. Lo que pasó el 5 de julio en el puente Simón Bolívar, entre la ciudad de Cúcuta y San Antonio, cuando 100 mujeres vestidas de blanco sobrepasaron las fuerzas militares, quiere decir que en Venezuela están haciendo fuertemente una clase de indignados que son capaces, si no encuentras respuesta en los grupos políticos que representan el gobierno y la Mesa de la Unidad Democrática, que podría tomar acciones personales y propias en el país, y eso sí no nos conviene a ninguno, porque eso sí sería un descontrol. Por eso que en este momento hay que tener bastante madurez política. Alguien tiene que ceder algo, y yo creo que es el momento que el gobierno empiece a ceder para que ganemos todos. Efraín. Sí, la situación económica, no hay ningún indicador que nos diga que va a mejorar, todo lo contrario, va a profundizarse la crisis en todos los aspectos. No hay decisiones, no hay dólares, no hay confianza para invertir en una economía enferma, muy débil, de tal manera pues que eso va a generar mucha más angustia, mucha más pobreza, más enfermedades en el país. Y políticamente hablando, estamos frente a una situación de incertidumbre que bien pudiera despejarse con una decisión del CNE en el sentido de garantizar que efectivamente los derechos políticos de los venezolanos van a ser respetados a través de un referéndum. Si eso no pasare, si no se diera un referéndum este año, yo creo que la Mesa de la Unidad Democrática, insisto en esta palabra, pedagógicamente, con mucha firmeza, mucha contundencia, tiene que aperturar nuevas alternativas y decirle al país que a pesar de que no haya referéndum revocatorio, hay posibilidades de generar un cambio. Y eso a través de la vía de las negociaciones, de los acuerdos, de ceder y de materializar un proceso de transición cívico-militar. Tú mencionaste cívico-militar, pero bueno, los militares han estado presentes en todas las crisis y negociaciones políticas de este país. Y no pueden ser excluidos. Y no pueden ni deben ser excluidos. Es un sector importante que hay que conversar con ellos, hay que acordar con ellos, porque ellos forman parte de la institucionalidad de este país. De manera pues que yo no quisiera despedirme del programa con un desencanto total, sino más bien, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, hay alternativas importantes en este país para que salgamos todos victoriosos de esta profunda crisis que estamos viviendo. ¿Tú ves posibilidades de un golpe de Estado en Venezuela? No lo veo. En este momento no lo veo, a no ser que el ala radical militar, que también la hay, del gobierno, sintiéndose que efectivamente no hay ninguna posibilidad de que Maduro pueda mejorar la situación y no quieran cederle espacios a la oposición democrática, se alcen con el gobierno. Son ellos los únicos que lo pueden hacer, porque del lado de la oposición democrática no hay posibilidad alguna de un golpe de Estado. Jesús, ¿tú ves la posibilidad de una explosión social? Yo veo la posibilidad, yo creo que la explosión social ya está en Venezuela, ¿okay? Está presente. Lo que pasa es que en Venezuela llega más rápido una comisión antimotín a una manifestación pública que una ambulancia o un accidente. La alerta del gobierno es tan alta a nivel de organización de las fuerzas policiales y de fuerzas de choque, evitando, por supuesto, lo que todos los días vemos en las colas, la gente pasando necesidades, en las puertas de los hospitales, y obviamente los indicadores que la gente ya está pasando mucha hambre. Obviamente el gobierno se siente preparado,
o se sienta organizado para evitar una explosión social. Sin embargo, está la radical del gobierno, quizás quisiera algo parecido, porque es la manera que el gobierno podía actuar más fuertemente hacia una organización o reorganización interna utilizando la fuerza. Y obviamente la gente hoy en día siente que tiene que hacer algo cuando las fuerzas políticas no lo hacen. Por eso que el radicalismo en Venezuela no es bien aceptado, lo vimos en el 2002, lo vimos en el 2014, pero en este momento puede haber organizaciones aisladas que busquen mejores calidad de vida y hasta este momento vemos una sociedad que ha sido cívica ante el desespero, porque también obviamente la bóveda del miedo que el gobierno todos los días vende está presente, a pesar que el 1 de septiembre se vio mucha masividad, mucha gente participando. Correcto. Pero siempre hay miedos porque el gobierno actúa fuertemente con la dirigencia política y con los civiles, y por eso que la gente evita. Pero yo creo que la explosión social ya está en Venezuela activa, porque todos los días lo vemos en diferentes centros de alimentación, en organizaciones, en protestas, en la gente diciendo que hay que mejorar esto, y obviamente eso es una explosión social ya activa. En 30 segundos, ¿es posible un golpe de Estado en Venezuela en este momento? En este momento no es posible. No es posible porque las Fuerzas Armadas están en el poder. Al menos que el poder civil le diga a las Fuerzas Armadas, te quito todo lo que tienes, y si le quita todo, obviamente las Fuerzas Armadas van a actuar. Efraín, en 20 segundos, ¿es posible una explosión social en Venezuela en este momento? Sí, claro, por supuesto. En la medida en que la gente no encuentre respuestas adecuadas a su profunda crisis, los ánimos se van a exacerbar y posiblemente podamos tener una situación que no quisiera vivirla para mi país. Lamentablemente, los escenarios parecen ser muy pesimistas, ¿no? El panorama es muy oscuro. Estamos en un túnel y pareciera que no avanzamos, no vemos la luz. Gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Yo creo que este programa ha sido bien pedagógico. Como tú recomendaste, Efraín, yo creo que la gente debe entender la real dimensión, la complejidad de lo que estamos viendo, para que logren moderar ese apuro, ese afán de salir de los problemas y de ejecutar un cambio lo más rápido posible, porque aquí en Venezuela ni hay salidas rápidas ni hay salidas mágicas. Muchísimas gracias en nombre de la Universidad Privada, doctor Rafael Belloso Chacín, por haber estado con nosotros, y a ustedes muchas gracias por su sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad.